Lo que veis ahora mismo en la pantalla es lo que llamamos la centralita de la camper. Con ella vamos a activar y desactivar los equipamientos del vehículo, además de comprobar el estado de las baterías o de los depósitos. Ahora mismo está apagada, pero normalmente os entregaremos el vehículo ya con la centralita encendida. En caso de que tuvierais que encenderla, lo que hacemos es utilizar este pulsador y, como veis, se nos activa el indicador de que ya está encendida la centralita. A nuestra izquierda tenemos, de arriba abajo, el pulsador que activa o desactiva la bomba de agua, el pulsador que activa o desactiva la luz exterior que tenemos situada sobre la puerta lateral corredera, el pulsador que activa o desactiva las luces interiores y un termómetro que nos indica la temperatura interior. En nuestra derecha lo que tenemos es el primer pulsador, que nos indica en la primera pulsación la cantidad de agua caliente, de agua limpia que tenemos. Y nunca no va a ser una cuenta progresiva. Me refiero a que no vamos a ver cómo baja de 100 a 99, 98, etcétera, sino que baja en fragmentos de 25%. Entonces, las lecturas que nos va a dar es 100 cuando esté totalmente lleno, 75 cuando esté a más del 75%, 50% cuando esté a más del 50% y así sucesivamente hasta llegar a cero. En una segunda pulsación de este pulsador nos indica si el depósito de aguas grises lo tenemos lleno o no. El depósito de aguas grises es a donde van las aguas de los desagües de la camper, sea del fregadero o de la ducha. El siguiente pulsador nos da la lectura de la batería de servicio. Como veis, tiene como el símbolo de una autocaravana por detrás. Ahí sabremos si tenemos la batería suficientemente llena o no. Y en una segunda pulsación tenemos el porcentaje de la batería. Con la batería del motor ocurre lo mismo y la tenemos aquí en la tercera. ¿Vale? En una primera pulsación vemos el voltaje, en una segunda pulsación vemos el porcentaje. Y por último, pues el botón que comentábamos antes, que enciende y apaga la centralita.